Gloria al Señor. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 15. Olvidé mi reloj que siempre uso hoy. Quiero ver. Ok. Por favor, si es tan amable, hermanos, aquí en la congregación acostumbramos leer nuestro texto base puestos en pie. Y vamos a leer el verso 14 y el verso 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué hermoso versículo, contiene tanta riqueza. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este momento por esta oportunidad que tenemos de estar hoy en tu casa, Señor, y es tan hermoso poder adorarte y poder ser instruidos en el consejo de tu palabra. Padre, gracias por cada persona, cada vida que está aquí en este lugar, jóvenes, niños, de todas las edades, Padre. Sabemos que la palabra es para todos y que no vuelve atrás vacía, Padre. Gracias. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El día de hoy, hermanos, vamos a hablar unos minutos acerca, hermano, de la importancia de leer la Biblia. Y lo titulé, un título así un poco llamativo, le puse Mi lucha para leer la Biblia, mi lucha para leer la Biblia. Sabe que todos los eneros una excelente resolución que uno como cristiano puede hacer, hermanos, es leer la Biblia completa, aunque ya ahorita casi se nos acaba enero. Pero ahorita le voy a explicar cómo matemáticamente todavía usted puede leer la Biblia completa este año, aunque ya estamos a 26 de enero, todavía le da tiempo. Sin embargo, hermanos, tenemos tantos años oyendo esta exhortación que cada vez que oímos algo que hemos oído por mucho tiempo y que nunca hemos accionado para tomar cartas en el asunto, generalmente queda como un mensaje más y un sermón más que trataron de disuadirnos a que leamos la Biblia este año. ¿Ok? Necesitamos pues que la exhortación, para que funcione, usted pueda ser obediente. Cuando los sermones de la palabra del Señor, hermano, vienen a nuestra vida y los sermones están bien trazados y se nos explica la palabra y lo que el Señor espera de nosotros por medio de lo que hemos aprendido, si no funciona, no es culpa de la Biblia. ¿Ok? Si no funciona, no es culpa del pastor. Si no funciona, no es culpa de la iglesia. Muchas personas dicen: yo tengo años en la iglesia y creo que en lugar de mejorar estoy peor, así que ya no voy a ir porque la iglesia no me ha cambiado. Bueno, es que la iglesia no te puede cambiar, ni yo ni nadie más, solamente el Señor. Fíjese, este pasaje es bien interesante, hermano, es un versículo bien hermoso. Esta segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo tiene un propósito bien específico. Cuando leemos la primera carta y la segunda carta de Timoteo, si no ponemos atención, pareciera que son iguales, pero son bien diferentes. La primera carta Pablo se la envía a Timoteo para instruirlo teológicamente, para enseñarle toda la teología bíblica. Esa es la intención de la primera epístola. Timoteo recibe esa primera epístola y él se instruye en teología. Pablo le da bastantes herramientas para que resista las herejías y las fábulas que se estaban propagando en aquel entonces y todos a los falsos maestros, y ese es el propósito de la primera epístola. Pero después Pablo se ve en la necesidad de volver a escribir a Timoteo una segunda carta, y ¿sabe cuál es la razón? Sin esta razón no hubiera habido necesidad de la segunda carta, pero había una razón. Lo que pasó fue que Timoteo comenzó a descuidarse espiritualmente. Increíble, pero cierto. Empezó a descuidarse espiritualmente y hay una exhortación
de parte de Pablo a Timoteo. En esta segunda epístola a Timoteo hay una exhortación y hay momentos en que Pablo hasta le habla duro a Timoteo. Y le dice cosas como, por ejemplo, aviva el fuego del don que hay en ti. No tengas temor, sino poder, amor y dominio propio. Le dice, sufre por la verdad, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque ya Timoteo había sido preparado en la palabra, pero ¿qué cree? Aunque él ya conocía teología y era un tremendo maestro de la enseñanza, había caído en una especie de desánimo, precisamente a raíz de haber descuidado la palabra. Así que en esta exhortación, en esta segunda carta, prácticamente Pablo le da dos consejos básicos, por decirlo así, a Timoteo, y uno es: vive la palabra, predica la palabra y vive la palabra. Es tan importante, hermano, que nosotros los cristianos estemos conectados al estudio de la Biblia, que de eso depende nuestra salud espiritual. Muchas personas en las iglesias están enfermos espiritualmente porque la lectura de la Biblia es casi nula. Es más, hasta el verso del día que les manda la aplicación de la versión de la Biblia del teléfono la ignoran. Entonces, muchas personas en la iglesia, hermano, están espiritualmente desnutridos, raquíticos, enfermos, porque no hay un conocimiento de la palabra, porque no hay una lectura de la palabra. Pablo le dice a Timoteo, vamos a analizar nuestros versos, y le dice, número 1, persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido, porque Pablo lo comienza a ver un poco debilitado, comienza a sentir que Timoteo, a causa de tanto trabajo en el ministerio, porque era pastor, y a causa de la opresión que ejercían sobre él los falsos maestros, y a causa de la tentación que puede venir de parte del mundo, había caído en esta especie de frialdad espiritual. Por eso Pablo le dice, aviva ese fuego, porque se estaba descuidando. Llegó un momento en que se llegó a sentir un poco hasta avergonzado de Pablo. ¿Y cuál era la raíz del problema? La raíz del problema era que estaba descuidando la enseñanza que había recibido de Pablo, la teología que había enseñado de Pablo, que había recibido de Pablo. Si tu vida espiritual es un fracaso, es muy probable que sea porque tú no lees la Biblia. Si te tienes que arrastrar para venir al culto, si tienes que batallar para poder hacer lo que es correcto, porque en realidad lo que tu carne quiere hacer es lo que es incorrecto, es porque no hay lectura de la palabra. Si llevas una familia, la crianza de tus hijos y un matrimonio completamente fuera del orden establecido por Dios, es porque te falta leer la palabra. Dejar de leer la palabra afecta en todas las áreas tu vida. Dice que Timoteo no solamente había recibido la teología de Pablo, sino que también desde la niñez él había aprendido las escrituras, es decir, todo lo que era el Antiguo Testamento. Desde la niñez él había sido instruido en lo que era el conocimiento de las escrituras. Dos mujeres muy piadosas habían ejercido una tremenda influencia sobre Timoteo para que fuera un conocedor de la palabra. Habían sido su abuela Loida y su madre Eunice. Pablo las conocía personalmente a estas mujeres. De hecho, Pablo les hace un elogio muy, muy hermoso a estas mujeres y las llama mujeres de fe no fingida. O sea, su espiritualidad era verdadera. Y Timoteo, cuando él había sido niño y él había visto a su abuelita y a su madre que de verdad eran creyentes, eso había afectado profundamente su vida. Eso había de alguna forma sido una influencia muy grande para que él fuera un creyente. Porque no solamente veía a su madre y a su abuela profesar una religión, sino vivir una fe no fingida, una fe verdadera. Eran mujeres verdaderamente piadosas que habían influido mucho sobre Timoteo. Hermanas, ustedes pueden ser de gran influencia positivamente para sus hijos. También los hombres, pero hablando aquí de Loida y de Eunice. ¿Sabe que yo muchas veces observo
que los niñitos cuando son pequeños, tienen 5 o 6 años, vienen a la iglesia y ellos muchas veces no ponen ni atención a las cosas de la iglesia, pero vienen porque les gusta y vienen porque quizás tienen sus amiguitos allá en la clase. Pero me he dado cuenta que algunos de esos niños, cuando comienzan a crecer, y estoy hablando en términos generales, empiezan a entrar a los 11, 12, 13 años, a muchos de esos niños lo que les surge es irse al mundo. Y cuando tú observas a esos adolescentes o preadolescentes con esa actitud, o a jovencitos con esa actitud, y después ves a sus padres, te das cuenta que por lo general, por regla general, los padres de estos niños son gente que nunca se ha afirmado en el evangelio. Es gente inconstante, gente que aquí en la iglesia hacen una cosa, allá afuera hacen otra. A veces son cristianos de temporada y luego son fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por todos lados. Son inmaduros, no conocen la Biblia. Pero por lo general, esta regla tiene su acepción, esta regla no es infalible, pero por lo general cuando tú ves un matrimonio estable, que hay un matrimonio espiritual, que temen a Dios, que tratan de llevar todo conforme a la Biblia, su negocio, su trabajo, su matrimonio, sus fiestas que hacen, sus decisiones que toman para futuro, todo. Por lo general, los hijos de esas personas son niños tranquilos, que lo que quieren es venir a la iglesia. Ya entraron a los 11, a los 12, a los 13 y todavía siguen con esa ingenuidad. Son hasta ingenuos para las cosas del mundo, no tienen esa malicia. Lo único que les surge es: papi, vámonos porque me toca servir en la iglesia, me tengo que llegar temprano. Y eso está bien, eso está bueno, porque están prácticamente, se van a despertar de una forma tardía a todo lo que, los peligros que representa allá afuera el mundo. Entonces la pregunta aquí para usted, hermana o hermano, es: ¿a usted no le preocupa, no le da un poco de temor que por causa de la inconstancia de usted, que por causa de la falta de madurez de usted, sus hijos sean afectados? Porque no ven esa seriedad en usted. No ven prácticamente que usted tenga una fe genuina, sino que su fe es ¿cómo? Fingida. Una fe fingida, una fe religiosa. Porque ¿con qué moral cristiana puedes aconsejar a que tus hijos sean mejores cristianos si tú no eres un buen cristiano? Entonces me salí un poco del tema para dar este consejo, porque podemos ver que bíblicamente la mamá de Timoteo y su abuela habían ejercido una tremenda influencia espiritual sobre él. Y una de las características de estas mujeres es que tenían una fe genuina, una fe verdadera. Eran verdaderamente mujeres creyentes, sanas en la fe. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo. ¿Por qué? Le dice Pablo a Timoteo. La razón, le dice, por la que tú debes persistir en lo que tú has aprendido, en las escrituras que tú has sabido desde toda la vida, desde tu niñez, es porque estas te pueden hacer sabio para salvación en Cristo. Es para tu salud espiritual. Para eso tú necesitas tener una alimentación balanceada de la Biblia. Es el alimento para tu espíritu, la palabra de Dios. Y necesitas alimentarte del consejo de Dios para todos los días, para que te dé sabiduría, para que haya temor, para que seas santificado. Porque dice la palabra: santifícalos, ¿en dónde? ¿En qué? En tu verdad. Si tú te alejas de la palabra, ahí es donde viene el pecado. Ahí es donde ya no hay ese temor en ti, ese freno que te detenga. Y por eso hay muchos cristianos, hermano, que viven vidas completamente impías, que dicen malas palabras, que ven cosas fuera de lugar en la televisión o en el internet, o que tratan a sus hijos de una forma abusiva, o a la hora ya, hermano, de tener un problema con otra persona, ya no tienen esa paz de espíritu para poder controlarse y arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Pero para leer chismes en el Facebook son buenos. Ok, pero ahora vamos a entrar entonces a la lucha.
Porque para ser sinceros, hermanos, como humanos, en nuestra carne, en nuestra humanidad, hay una lucha para leer la Biblia. Yo la reconozco, esa lucha. Yo no soy un extraterrestre, soy un humano como usted también. Yo también me canso, yo también de repente me da sueño, ¿verdad? Hay una lucha real ahí, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vencer, hermanos, porque nosotros estamos bajo una ley superior, la ley de Cristo. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Tenemos que vencer esa lucha. Yo me convertí en el año 2002 y recién convertido yo leía la Biblia como con el mismo ímpetu con que un hambriento come pan. ¿Usted ha visto un hambriento comer pan? No, ya ni mastica, se lo traga todo. Y con ese ímpetu comencé a leer la Biblia. Cuando yo me convertí al Señor, me acuerdo que lo primero que me regalaron fue una Biblia. La primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, comencé a leer la Biblia. En pocos meses la terminé, la leí, la repasé. Los primeros 2 años fue eso, leer la Biblia. Pero hubo un día, hermano, en que yo comencé a luchar para leer la Biblia, y por eso me identifiqué mucho con lo que estaba yo leyendo de Timoteo, porque aunque Timoteo era un hombre cristiano y era un hombre piadoso, tuvo una lucha en un momento, en su humanidad tuvo una lucha, en que él menguó en sus deberes espirituales y en su firmeza en Cristo, porque era un humano. Usted también es un humano y yo también soy un humano. Recuerdo, hermano, que los primeros 2 años de convertido yo leí mucho la Biblia, pero el tercer año fue un año de lucha para mí. Fue un año de lucha. Caí en una pereza, hermanos, en una pesadez espiritual. Agarraba la Biblia, me daba sueño. Sentía yo que me importaban más las actividades que habían en la iglesia que leer la palabra. Y algunas veces hasta sentía, por decirlo así, que al abrir la Biblia el diablo me susurraba: ya la leíste completa, ¿para qué vas a aprender de nuevo? Era un tropiezo tremendo todo eso. Pero agarré un segundo aire, gracias a Dios. Agarré un segundo aire. Fue todo un año de lucha. Por fin yo me pude sacudir esa lucha que había en mí. Usted se la puede sacudir, esa pereza, esa pesadez. Todo es cuestión de que usted, hermano, tenga determinación y agarre la Biblia y diga: voy a comenzar a leer la Biblia. Si usted no tiene autoridad sobre usted mismo, ni aún en esas cosas sencillas, ¿con qué autoridad podrá vencer la tentación? Si usted no tiene dominio propio ni siquiera para leer la Biblia, ¿cómo va a vencer la tentación cuando venga una oportunidad de adulterar, una oportunidad de robar algo que está mal puesto? Si en cosas pequeñas es débil, si en cosas pequeñas no podemos ser fieles, ¿cómo esperamos que Dios nos ponga en las cosas mayores? Y muchas veces anhelamos: Señor, úsame más, pero no hay un conocimiento verdadero de la Escritura. Nosotros tenemos que hacer como Pablo decía en 1 Corintios 9:27. No lo voy a leer, pero en 1 Corintios, si quiere, búsquelo. En 9:27 Pablo dijo: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre del Señor. Y esa palabra golpear ahí no es literal, no es que él se flagelaba, ¿verdad? O se autoinfringía daño, sino que él se disciplinaba. Esa es la palabra. Y él se disciplinaba para poder hacer la voluntad del Señor. Y las disciplinas no nos gustan, hermano. ¿A quién le gustan las disciplinas? Nadie disfruta de una disciplina. Discipline a su hijo, dígale: por haberte portado mal te voy a quitar el teléfono, si es que ya le dio teléfono, o por haberte portado mal te voy a quitar tus videojuegos, o algo que le duela. Esa disciplina no le va a gustar, la va a sufrir, le va a doler. La disciplina de hacer ejercicio, por ejemplo, o de cuidar tu alimentación, todas esas disciplinas son dolorosas, cuestan. Exactamente eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos una lucha con leer la palabra. Tenemos que disciplinar el cuerpo, la mente, nuestro tiempo tenemos que organizarlo. Y tiene que ser una prioridad, no puede ser algo secundario, porque es nuestro alimento espiritual. ¿Cuántos de ustedes descartan comer en el día? Que digan:
el día de hoy tengo tiempo para todo menos para comer. No, hay unos que dicen, el día de hoy tengo tiempo para comer y para nada más. Al revés. No. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro cuerpo físico depende de esa alimentación, pero nuestro espíritu también necesita alimentación de la palabra. Mire, le voy a hablar 5 pretextos que yo he oído para no leer la Biblia. 5 pretextos. El primero, pastor, es que la Biblia es un libro muy grande. Es un libro colosal. Algunos dirían, yo diría que es imposible de leer completo. Es más, usted dice que usted la ha leído completa, pastor, yo no le creo. Porque es que es muy grande, es un libro que a primera vista da miedo, ¿sí o no? Cuando ves la Biblia inmediatamente lo relacionas con una enciclopedia que tenías que investigar allá en la escuela cuando ibas a la escuela y nunca la leíste. Porque es un libro que a simple vista, ¿verdad? Da miedo, se ve grande, se ve grueso. Pero ¿sabe qué, hermano? Matemáticamente, si nosotros dividimos la Biblia en fracciones, es bien fácil de leerla una vez al año, la Biblia. El Antiguo Testamento tiene 929 capítulos, el Antiguo Testamento. Solamente necesitas leer 3 capítulos al día, lo cual te puede tomar 15 minutos y habrás leído la Biblia en menos de un año. Por eso le digo que todavía si usted empieza en febrero y usted sigue este método, usted puede terminar de leer la Biblia. Esos 929 capítulos del Antiguo Testamento, si usted lee 3 al día, que necesita solamente 15 minutos de su preciosísimo y valioso tiempo, el cual usted lo pasa haciendo puras cosas importantes. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. Si usted lee un capítulo al día del Nuevo Testamento, que le puede tomar 5 minutos, usted lee el Nuevo Testamento en 260 días. Le sobran 164 días del año. 164, ¿no? 100, 260, 104 días libres. Usted dice, ya leí todo el Nuevo Testamento. ¿Y cuánto le tomó? 20 minutos. 15 minutos para leer 3 capítulos del Antiguo Testamento, 15 minutos y 5 minutos del Nuevo Testamento. ¿Sí ve? No es un libro tan imponente como usted cree. Lo que pasa es que usted no ha sido disciplinado. Lo que pasa es que usted, las veces que se ha propuesto leerla completa, se queda por ahí en Génesis 9, Génesis 13 y ya se acabó. Ahí es donde dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿a qué? A servidumbre. Es decir, lo voy a hacer, no voy a hacer lo que mi carne quiere hacer. ¿Qué es lo que su carne quiere hacer? Su carne no quiere leer la Biblia. Entonces usted dice, no, ahorita estos 20 minutos son sagrados. Estos 20 minutos no voy a perder nada en mi vida por estos 20 minutos que yo voy a dedicar a leer la Biblia. Entonces, lo que pasa es que hay personas, hermano, que el intento siempre está ahí, la intención siempre está ahí, pero de personas bien intencionadas, hermano, está lleno el infierno. Las buenas intenciones no nos ayudan a nada, sino hay que acción. Debe haber un momento en que usted toma la decisión de comenzar a hacerlo. Segundo pretexto, escuche. Entonces ya vimos que en realidad, hermano, la Biblia no es un libro tan grande. No es un libro tan grande en realidad. No, solo que usted necesita ser disciplinado. El problema no es que el libro es grande. El problema es que usted no es disciplinado para leerla. Es un libro pequeño. Usted la podría leer todos los años completa. Fácil. Leyendo poquito cada día. Ahorita sería un erudito en la Biblia. Número 2, segundo pretexto, escuche. La Biblia es un libro muy difícil. ¿Ok? La Biblia es un libro muy difícil. Yo aquí lo que les recomiendo, hermanos, es que lean la Biblia sin detenerse y complicarse en los temas que son difíciles de la Biblia. O sin tratar de entender ciertas genealogías y ciertas palabras que son muy difíciles. Simplemente la primera vez que usted va a proponerse en su vida leerla completa, hágalo en una forma general. Léala página por página sin detenerse.
y avance y avance y avance. Porque es mejor que usted tenga un entendimiento general desde el Génesis hasta el Apocalipsis, un entendimiento general, no tan empapado, pero es la primera vez que la está leyendo. Todavía le quedan más años. ¿O qué? ¿La va a leer el 2018 y nunca más la va a volver a tocar? No. La siguiente vez usted comienza a detenerse un poco más en los temas más difíciles. Quizás en lugar de un año le tome 2. Pero ahora usted está un poco más interesado en aprender a escudriñar ciertos temas difíciles de la Biblia, porque sí tiene temas difíciles. O no necesita leerla bajo ese sistema de voy a leerla, pero me voy a ir deteniendo verso por verso. Simplemente ya la leí completa la primera vez, ahora dedíquese a estudiar los temas. Ok, ahora voy a profundizar más en la salvación. Voy a profundizar más en la historia de Israel, tratar de entender más quién fue el primer rey y quién fue el último y por qué David andaba huyendo de Saúl. Y usted se comienza a meter un poco más profundo a entender la historia, ¿okay? O a tratar de entender el Nuevo Testamento, a entender las epístolas. Cosas tan básicas como lo que le explicaba yo ahorita en la introducción, el propósito de Primera de Timoteo y el propósito de Segunda de Timoteo, te hace entender bastante por qué se escribieron esos libros. Cosas sencillas como esas ya usted le puede dedicar otro tiempo, otro momento. A eso usted le puede poner que investigue por medio de comentarios bíblicos, por medio de libros de buenos autores que son muy conocedores de la Biblia, preguntándole al pastor. Pero ya usted está desahogado, simplemente investigando los temas que le importan, pero usted ya la leyó completa, ya pasó por ahí, ya tiene esa experiencia, es una experiencia maravillosa. No cualquier cristiano puede decir yo he leído la Biblia completa. Y no es para que usted lo ande diciendo ni lo ande también fanfarroneando, ¿no? Yo se los cuento simplemente para tratar de motivarlos, pero es una experiencia linda que alguien te diga, oye, tú has leído la Biblia completa, y que tú con humildad contestes, pues gracias a Dios sí. Y tal vez no te van a creer, ¿no? Porque lo regular es que por lo general la mayor parte de cristianos no la han leído completa. Por eso les cuesta creer, dicen, no, es un libro demasiado grande, demasiado difícil. ¿Por qué esta persona la leyó completa? Por ejemplo, cuando yo la leí completa, yo no es porque sea mejor que nadie, simplemente me discipliné, me costó. Y también reconozco que era una ayuda, uno recibe una ayuda divina para este tipo de cosas, porque el hambre y el anhelo por estudiar la palabra es algo que Dios crea, hermanos, en nosotros. Tercer pretexto, escuche, no tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo, pastor. O sea que usted, hermano, le va a hacer una pregunta. Usted no tiene 20 minutos libres de una hora de un día de 24 horas. No me conteste, se la voy a repetir una vez más. Usted no tiene 20 minutos libres de un día de 24 horas. O sea, esas 24 horas usted las tiene topadas a full. No dan para más. Usted quisiera que el día tenga 25 horas, porque usted pasa súper ocupado arreglando el mundo, más bien arruinando el mundo. No, hermano, yo creo que si alguien dice yo no tengo 20 minutos libres al día, pues es un esclavo. Tendríamos que estar hablando prácticamente de un esclavo, o en el peor de sus casos, de un mentiroso, que en realidad sí tiene 20 minutos, lo que no tiene es como prioridad leer la palabra del Señor. Pero 20 minutos todos los tenemos. Es más, ¿sabe qué? Le voy a dar una clave. Leer es un tremendo desestresante. Cuando usted haga sus quehaceres, haga su trabajo, todo lo que tiene que hacer, su agenda del día, y cuando usted diga voy a descansar, jale la Biblia y los 30 minutos que descansó o 20, lea. No se va a cansar por leer, al contrario, se va a desahogar y se va a desestresar del estrés que tenga. O sea, no solamente le va a ayudar espiritualmente leer la Biblia, sino hasta aún físicamente. Lo reto a que haga lo siguiente: tómese el tiempo para ver cuántas horas de televisión ve al día. Tómese el tiempo. Tómese el tiempo, cuántas horas invierte en el teléfono o cuánto tiempo duerme. Si usted duerme 8 horas al día y usted decide dormir 7 horas y 40 minutos,
Esos 20 minutos usted los puede usar para leer la Biblia en un año. ¿Sí ve? Sí se puede, hermano. Sí se puede. Nada más que nos falta, hermano, esa disciplina de tomar esa decisión de hacerlo. Cuarto, pretexto barato. Es que mucho me interrumpen. Es cierto, que tengas 20 minutos de paz es difícil. Más, ¿verdad? Si seguiste el consejo del pastor de sojuzgar la tierra y llenarla de criaturas, es difícil a veces tener 20 minutos de paz, de quietud. Y si quizás no son los hijos porque no tienes, quizás es el teléfono, o tu pareja, o tu jefe, o el trabajo, o una notificación del teléfono. Pero no hay 20 minutos en que no te interrumpan. Bueno, lo que puedes hacer aquí es ser sabio y ocupar, por ejemplo, un horario específico, un horario apropiado. Número uno, quizás cuando los niños ya se fueron a dormir. Pastor, es que cuando los niños se van a dormir yo quiero ver tele. Disciplínate. La tele puede esperar. Que esas novelas no sirven para nada. Es la misma historia desde los 80. Yo vengo viendo la misma historia. La muchacha pobre que llega a trabajar a la casa del hombre rico resulta ser la hija del dueño de esa casa y se enamora del hijo del dueño, pero entonces les dicen que no pueden casarse porque son hermanos. Pero luego descubren que ese muchacho en realidad no es hijo biológico del Señor, sino que es de otro señor. Y entonces al final siempre sí se pueden casar y ella se queda con toda la riqueza. Pensaban que esa historia es nueva. No, esa historia tiene años, es la misma. Quizás cuando los niños se van a la escuela es un excelente tiempo para leer la Biblia. Cuando los niños se van a la escuela, cuando ya no están. Un buen horario entonces es una opción. Otra, un buen lugar. Por ejemplo, la cama no es un lugar adecuado para leer la Biblia, especialmente los que son amigos de Morfeo, el sueño. Los que dicen, ponen la cabeza en la cama y los perdieron. No, no leas ahí. Vamos a comprarte una silla con clavos para que te sientes ahí a leer. La cocina no es un buen lugar, aunque yo cometo este error de leer la Biblia en la cocina. Pero lo hago cuando mis hijos no están. Solamente mi esposa está ahí, ¿verdad? Dando sus cosas. Por ratitos me habla, ahorita te contesto, espérame. El baño también no es un buen lugar. Tenemos que encontrar un lugar apropiado, un horario apropiado para leer la Biblia. La Biblia es un libro pesado. Es un libro que a veces las pastas los tratas de abrir y se cierra solo. Pareciera que el diablo no quiere que lo leas. Y tú le abres aquí y se cierra allá. Mire, ahí en el internet, hermano, venden unas cositas que se llaman book chairs. Unas cositas bien sencillas, como $5. Usted pone la Biblia ahí, le asegura las hojas y lo lee para poder leer la Biblia. No atienda al teléfono. Usted en esos 20-25 minutos hay una función en el teléfono que se llama no molestar o modo avión, póngale, hermano, ya para ir a un extremo, ¿no? Para que no le caiga nada, ni una llamada, ni una notificación, ni nada. No le va a pasar nada a alguien que te llame en esos 20 minutos. Le devuelves la llamada después, le devuelves el texto después, pero olvídate del teléfono por ese momento, porque en ese momento tú estás estudiando la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor. No le va a pasar nada al teléfono. Uy, es que el teléfono se va a sentir triste sin mí porque él está acostumbrado a que no lo suelto. No le va a pasar nada al teléfono. El quinto pretexto, escuche. No me gusta leer, me da sueño, no tengo el hábito por la lectura. Es uno solo, pero los puse ahí juntos. Hermanos, mire, ser una persona, entiendo a las personas que no saben leer y yo les animo a que aprendan a leer. No es nada difícil aprender a leer, es bien fácil. Te aprendes el abecedario, después A, B, C, después armando las palabras, mamá, papá, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá. Es fácil, uno aprende. Por ejemplo, el Max ya aprendió a leer hasta español, tiene apenas 6 años. Tú también puedes aprender. ¿Ok? Bueno, ya está ahí la exhortación para el que dice no sabe leer. Y es válido, ¿no? Hay personas que lamentablemente no tuvieron esa oportunidad de ir a la escuela y hay que apoyar a nuestros hermanos. Y si usted le puede ayudar, ayúdele para que aprenda.
¿ok? Pero para los que sí sabemos leer, ¿verdad? Y aunque no supiéramos, podríamos aprender. No leer, hermanos, en estos tiempos es un tremendo desperdicio. No leer, no tener el hábito por la lectura, porque vivimos en la época de la informática, en la época en que tú debes de leer, debes de aprender. Si tú no lees, tú te estás desperdiciando prácticamente. Tú mismo te estás desperdiciando a ti mismo. Porque por medio de leer hay un potencial más grande que tú puedes desarrollar en tu vida. Y no hablo solamente de leer la Biblia, ¿sí? Porque hay que leer la Biblia, ese es nuestro pan de cada día, pero hablo de lectura general, de leer historia, de leer ciencia, de leer noticias, de leer cosas que de verdad van a ayudarte en tu vida. Según los estudiosos, se necesita solamente 3 semanas de disciplina para crear un hábito. 3 semanas de disciplina, según los estudiosos, para crear el hábito. O sea, ¿qué significa eso? Eso significa que a ti te va a costar leer la Biblia desde el 1 de enero hasta el 21 de enero. Te va a costar más de lo que te va a costar, según estos estudios, después del 22, porque ya creaste el hábito. Ahora ya no es tanto la lucha que tuviste el día 1, 2, 3, 5, 20, 21, porque ya ahora tú creaste el hábito. Y después tú ahora comienzas a disfrutarlo y comienzas a necesitar el leer la Biblia. ¿Ok? 5 pretextos, hermano, que en realidad son solamente pretextos sin fundamento, porque sí podemos leer la Biblia. ¿Ok? Pero ahora le voy a dar 7 razones de por qué leer la Biblia. ¿Ok? Y el propósito es animarle, motivarle para que usted lea la Biblia. ¿Ok? Número 1, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Esto quiere decir que cuando usted está leyendo la Biblia, usted está leyendo la mente de Dios, el consejo directo de Dios. ¿Usted sabe cuánto se paga por ir a un buen consejero? A que te ayude en tus problemas psicológicos o problemas, qué sé yo, tantos ámbitos emocionales, matrimoniales, etcétera. Se paga buen dinero para ir a un buen consejero. Por ejemplo, hay parejas de gente rica que son ricos y tienen mucho dinero y le pueden pagar miles de dólares a un consejero matrimonial para ir a oír lo que les va a decir, que no les va a servir para nada, por cierto, porque la consejería matrimonial secular lo único que promueve más bien es el pecado, en lugar de promover lo que verdaderamente la Biblia manda en el matrimonio. Cuando el consejo para el matrimonio en la Biblia es gratis y dado por el consejero más sabio que existe y existirá en el universo, hermanos. Entonces, cuando nosotros menospreciamos la Biblia, nosotros estamos menospreciando los consejos de Dios para nosotros. Estamos menospreciando toda la información que Dios dejó ahí sobre los propósitos que Él tiene para la humanidad y el fin de todas las cosas. Entonces, eso es un tremendo error. La primera razón por la que tú debes leer la Biblia es porque no es un libro como los demás. Es un libro diferente, es la palabra de Dios. Es un libro por el cual miles de personas dieron su vida y murieron por este libro. Es un libro, hermanos, que no es como ningún otro libro religioso. Existen otros libros religiosos falsos, llenos de errores, llenos de contradicciones, que cuando se pasan bajo una lupa científicamente dicen barrabasadas que no tienen nada que ver, como el Corán, como el libro del Mormón, como tantas cosas de tantas religiones. No, este es, hermano, la palabra de Dios. Pastor, pero fue escrita por hombres. Claro, Dios les sopló, les inspiró la palabra, ¿ok? Para que ellos pudieran escribir, porque ese fue el deseo de Dios, que su voluntad quedara escrita para que nosotros la pudiéramos leer. Pero el problema es que muchos no la leen. 2, segunda razón, escuche, el conocimiento de la Biblia es necesario para la salvación. Es necesario para la salvación. Por el oír dice que viene la fe, y por el oír la palabra de Dios. ¿Y de dónde viene la palabra de Dios? Pues viene de la Biblia, hermanos. De ahí viene. Usted puede leer ciencia, filosofía, matemáticas, geografía, lo que usted quiera. Usted puede llegar a su lecho de muerte bien instruido porque se leyó todas las bibliotecas de libros seculares, y esos no lo acercan ni 1 milímetro a la salvación. Es la palabra del Señor. Los libros seculares nos pueden hacer sabios, pero la palabra del Señor nos puede hacer salvos.
porque ese espíritu es vida, tiene el poder para santificarnos. Tiene el poder para santificarnos. Cuando yo vine al Señor, yo tenía ciertos vicios en mi vida, ¿no? Me gustaba tomar, me gustaba fumar, usé drogas. No fue necesario que yo fuera a una ayuda profesional, a Alcohólicos Anónimos, a Drogadictos Anónimos. ¿De dónde salió esa fuerza y esa convicción y ese poder de decir no más? Me acuerdo del último cigarro que todavía lo tenía así. Cuando lo estaba fumando sentí una reprendida terrible por el Señor y lo tiré, dije no más. Me acuerdo todavía de mi última cerveza, que no le di ni un trago, simplemente dije destápenla porque no quería parecer como que estaba rechazando, pero me hice el dormido y ahí la dejé. Me acuerdo de la última línea de droga que en lugar de inhalarla cuando se distrajeron la soplé para que se dispersara. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió esa convicción de no hacer más lo que yo estaba acostumbrado a hacer? Eso solamente lo puede hacer Dios, hermanos. Eso es el poder de la palabra del Señor. Nos puede hacer, dice, sabios para salvación. ¿Ok? Ahora alguien podrá decir, pastor, eso no es cierto porque yo he leído la Biblia y yo sigo igual. Es que no es culpa de la Biblia, es tu culpa. ¿Sí? Cuando las personas son expuestas a la Biblia y no hay resultado, nunca será culpa de la Biblia, ¿ok? No, la Biblia tiene todo el poder, toda la vida de Dios para hacer los cambios que Dios quiere hacer. Es la persona el problema. 3, hermanos, la tercera razón por la que tú debes leer la Biblia es que ningún otro libro tiene un contenido tan importante como la Biblia. O sea, la ciencia, hermanos, solamente corrobora lo que la Biblia ya decía desde hace miles de años. A los científicos, ¿cuánto les tomó investigar todo lo que es el ciclo del agua? La Biblia ya lo mencionaba, que toda la lluvia cae, corre por los ríos, llega al mar, se evapora y el ciclo continúa. Hace 400 años todavía se creía que la tierra era plana, ¿no? Y la Biblia hace miles de años decía que el Señor se sienta sobre la curvatura de la tierra, que es redonda. Y muchas otras cosas que la Biblia profetizó al pie de la letra y que sucedieron tal y como estaban profetizadas. Dice que una vez un teólogo ya anciano le dijo a las personas: denme una Biblia y denme una vela y métanme a un calabozo, a una mazmorra oscura donde yo no tenga contacto con el mundo exterior y yo les puedo decir exactamente lo que el ser humano estará haciendo afuera, todo lo que acontecerá en el mundo, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que las cosas irán de mal en peor. ¿Ok? Ese es el poder que tiene la Biblia en cuanto a la información que contiene, tanto científica como profética y todo lo que tiene que ver con la salvación. 4, razón número 4, hermanos. Ningún otro libro le ha hecho tanto bien a la humanidad. Hay personas que creen que la Biblia es solamente un libro religioso. Es el libro de los cristianos. No, la Biblia es un libro que va más allá de lo religioso, tanto en la antigüedad como en el tiempo moderno. La Biblia nunca pasa de moda, nunca. Como decía Lutero, la Biblia no es antigua ni es moderna, la Biblia es eterna. Influyó en el primer siglo, cuando se escribió el Nuevo Testamento. La Biblia tuvo una influencia tremenda sobre el mundo antiguo, como lo tiene hoy en pleno siglo XXI. 21 siglos después, el mismo impacto que tuvo en el siglo I lo sigue teniendo hoy. Cosas como, por ejemplo, que revolucionó en el primer siglo. Los templos paganos quedaron vacíos. El cristianismo tuvo una fuerza tan poderosa en el primer siglo que los templos paganos quedaron vacíos. Se dio un golpe tremendo a la idolatría y llevó al mundo antiguo a un alto nivel de moralidad. Por ejemplo, en los circos romanos en el siglo I los deportes eran sangrientos. No es como hoy, que consiste en correr y anotar un gol, no. Los deportes eran de matarse. Entraba un gladiador y uno salía vivo y el otro moría. Las diversiones en el circo consistían en que las personas eran lanzadas a las fieras y eran devoradas para deleite de los gobernantes romanos. Eso se acabó. Todo eso, hermano, a raíz del cristianismo,
tuvo un efecto tan poderoso en el siglo I que el mundo dio un giro en su moralidad. En los tiempos modernos, por ejemplo, modernamente, la Biblia es el libro número 1. ¿Quiénes crearon las universidades? Los cristianos. ¿Quiénes crearon los hospitales? Los cristianos. ¿Quiénes crearon los orfanatos? Los cristianos, los pastores. Es decir, bueno, sí, muchos pastores tienen orfanatos, gloria a Dios por eso. ¿Quiénes fueron los que más trajeron avances a la medicina? Los cristianos. ¿Sí? La Biblia no es un libro solamente, hermanos, religioso, es un libro muy poderoso. ¿Ok? Hay mucha gente va a un hospital, ¿no? Y va muriéndose de dolor al hospital. Y alguien le dice, mira, vamos a orar por ti para que Dios te sane. No, yo lo que quiero es ir al hospital, yo no creo en Dios ni creo en la Biblia. Si supiera esa persona que al ir al hospital está yendo a un lugar que inventaron los cristianos. Está diciendo no a algo que definitivamente él tiene que usar. La Cruz Roja, por ejemplo, ¿quién la inventó? Los cristianos. Y en el mundo moderno, como decía yo, tiene un impacto tremendo. No enumeraré más cosas, pero vamos a la quinta razón por la que usted debe leer la Biblia. Escuche, esta es muy interesante. La Biblia es la única forma por medio de la cual nosotros podemos resolver las cuestiones de doctrina. ¿Ok? Usted sabe que hay doctrinas difíciles en la Biblia. ¿Qué es lo que toda persona debe decir ante una doctrina dudosa? Que tú no sabes, ¿qué es lo que tiene que decir? Usted tiene que decir, vamos a ver qué dice la Escritura. Es decir, la Biblia tiene que ser como el árbitro que dice esto es así. Por ejemplo, si dos personas están debatiendo acá arriba, uno es cristiano y otro es de otra religión, ¿quién va a ganar? ¿El que grite más? No, el que se apegue más a la Biblia, el que tenga más argumentos bíblicos, porque es la Biblia la que decide todo lo que tiene que ver con doctrina. El verdadero ministro, el verdadero pastor le dice a la congregación, no me crea a mí, vaya e investíguelo en la Biblia, léalo en la Biblia. Muchos son engañados en estos tiempos precisamente por la falta del conocimiento bíblico. Lea su Biblia, no se deje engañar, porque obviamente, ¿verdad? Yo tengo un dicho que dice, todo falso maestro necesita para tener éxito una oveja que no lee su Biblia, y eso es una realidad. ¿Ok? ¿Cuál es la regla infalible de interpretación de la Biblia? Que la Biblia es su mismo intérprete. Es la regla infalible. La Biblia es su mismo intérprete. Cuando un tema está un poco difícil, tenemos que estudiarlo a la luz de un tema más claro, de un tema más fácil. Sexta razón, hermanos. Ok, sexta razón, ¿por qué debo leer la Biblia, pastor? Escuche, porque los verdaderos hijos de Dios siempre han amado la Biblia. ¿Usted se imagina a alguien que diga, nací de nuevo, me convertí, pero no amo la Biblia? No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Una característica de un cristiano es que ama la Biblia. Y tiene hasta un montón de Biblias. Tiene por allá una Biblia de letra gigante, tiene por allá la Biblia de colores, tiene una Biblia de bolsillo, tiene una Biblia que no sé qué, que alguna que me la regalaron. Y los cristianos somos coleccionistas de Biblias. ¿Por qué no tiene usted un montón de versiones del mismo libro? Tengo el libro de matemáticas en versión bolsillo, en versión grande, en versión de colores. No, ¿por qué no? ¿Por qué la Biblia sí? Porque la Biblia es la palabra de Dios, es el alimento de usted. Y usted debe amar la Biblia. Un verdadero creyente siempre debe amar la Biblia. Jesús nos puso ejemplo de que hay que amar la palabra. Jesús amaba profundamente las Escrituras. Por ejemplo, mire todo lo que hizo Jesús con las Escrituras. Número 1, las leía en público. Jesús no se avergonzaba de leer las Escrituras en público. ¿Ustedes leerían las Escrituras en público? Bueno, ahora lamentablemente lo están prohibiendo, ¿no? En ciertos lugares. Pero si usted estuviera en un lugar que no está prohibido, usted va a su trabajo y usted dice, voy a comenzar a llevar mi Biblia al trabajo, mi hora de almuerzo dura 30 minutos, lo voy a hacer en 15 y los otros 15 voy a leer. Y usted saca su Biblia delante de su patrón, pues no le puede prohibir, supongo que usted lea la Biblia en su trabajo o delante de su compañero de trabajo y usted comienza a leer la Biblia en público. ¿Lo haría? O más bien compra la versión de Biblia más diminuta para poderla esconder. Hay unas chiquititas así de llavero y ahí lo está leyendo con lupa, ¿no? ¿Qué más hizo Jesús? La citó continuamente. Jesús citó continuamente Deuteronomio.
No, el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde lo citó? De Deuteronomio. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, de la misma forma el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra. ¿De dónde lo citó eso? De Jonás. Y cuando le preguntaron sobre el divorcio, ¿qué opinas de dar cartas de divorcio? ¿Qué dijo Jesús? En el principio, es decir, en Génesis, no era así. Jesús, hermanos, citó la Biblia continuamente, la comentó frecuentemente cuando les decía, ¿se acuerda cuando les decía a los fariseos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Se acuerda? ¿Y qué les decía? Erráis. O sea, en cuanto a comentar el significado de la Biblia, él sabía lo que la Biblia significaba. No solamente la leía en público, la citaba continuamente, sino que la explicaba. Y él decía, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo les digo que oren por los que los maldicen y bendigan a los que los persiguen. Jesús conocía perfectamente la Escritura. Porque se acuerda de dónde estaba cuando se perdió, que tenía 12 años, en el templo, discutiendo con los doctores de la ley acerca de la palabra. Por eso yo creo que hay niños aquí que pueden servirle a Dios, porque lo que se necesita es amor por Dios. Pero también Jesús dijo, escudriñenlas, exhortó a que las escudriñemos. Juan 5:39, si quiere anotarlo, si quiere leerlo, buscarlo. ¿Con qué resistió la tentación? Con las Escrituras. Las 3 veces que vino Satanás, con la Escritura lo resistió. ¿Ok? No importa la denominación que sea, si hay una persona que es cristiana en alguna iglesia, es una señal que ama la palabra. No importa si va a una iglesia presbiteriana, si va a una iglesia metodista, una iglesia bautista, no denominacional, interdenominacional, como sea. Si es cristiano, todas esas denominaciones históricamente han sido denominaciones que aman la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Se cuenta que en la época en que todavía existía la esclavitud, ¿verdad? Las personas de color estaban esclavizados. Había un esclavo muy avanzado en años que no sabía leer, y entonces él se propuso aprender a leer para poder leer la Biblia. Y sus amigos trataban de hacerlo desistir, le decían, no, es muy difícil, ya estás muy grande, eres torpe, no vas a poder. Y él les decía, con tal de leer el pasaje que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, yo no dejaré de esforzarme hasta aprender a leer. ¿Por qué? Porque se convirtió, y esa conversión le dio hambre por la palabra. Y ya terminamos. La 7, la séptima razón de por qué usted debe leer la Biblia. Escuche, la Biblia es el único libro que por lo general, escuche, por lo general, cuando una persona está en su lecho de muerte, pide. Aún gente que nunca leyó la Biblia en toda su vida. No sé por qué. Algo les dice que busquen el consuelo en la Biblia. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿No sería bastante irónico y hasta cómico que usted que no leyó la Biblia en vida la pida en el lecho de muerte? Van a decir sus hijos, mira esta señora tiene miedo de morirse pidiendo la Biblia, nunca la leía, ¿te acuerdas? Ahí estaba toda llena de polvo, pasaba gritando esa señora, pero ahora sí, mira, pidiendo la Biblia. ¿Por qué? Porque trae consuelo la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, terminamos. Número 1, espero que usted pueda darse cuenta que los pretextos no tienen fundamento. La Biblia se ve grande, pero realmente si usted la estudia poquito a poquito, usted la termina. Se ve difícil, pero si usted la lee en forma general y después se concentra en temas por temas, usted va a llegar a tener más entendimiento. Quizás usted dice, no tengo tiempo, pero en realidad es una cuestión de prioridades. No es que no tenga tiempo, sino que no es su prioridad leer. Y todo tiene su tiempo también. Quizás lo interrumpen porque usted trata de leer en el momento equivocado y lo están interrumpiendo. Usted no se va a poner a decirle a su patrón, patrón, ahorita voy a leer la Biblia, cuando él te está mandando a trabajar. No.
Y bueno, por medio de quitar los pretextos y de darle razones de por qué leer la Biblia, yo le motivo, hermano, todavía puede. Si usted empieza mañana es 27, y sigue este método de leer 3 capítulos por día del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo, usted va a terminar la Biblia en diciembre, completita. Solamente le va a tomar 20 minutos al día. En diciembre usted va a tener un entendimiento más amplio de las Escrituras. Quizás no va a ser un teólogo, porque eso es muy difícil, pero usted va a ser difícil que alguien le diga: oye, tú ya leíste tal cosa, y te dice: pues no me memoricé la Biblia, pero eso no me suena. Eso no me suena, eso no está, ¿me entiende? Entonces es muy importante todo eso, hermanos. Sinceramente, hermanos, ¿cuántos de ustedes, no me digan, pero cuántos de ustedes quizás les ha pasado lo que a mí me pasó? ¿Se acuerda? Que a mí me pasó en el 3er año de mi cristianismo. Caí en una pereza, hermano, una pesadez para leer la Biblia, increíble. Me acuerdo que una vez, hermano, en pleno culto yo empecé a dormirme. No miré a nadie. Empecé a dormirme y me salí, me fui al carro. Y en el carro me puse a meditar. Dije: ¿qué me pasa? Yo empecé a caer en cuenta. Yo estaba dejando de leer la Biblia. Le doy muchas gracias a Dios porque hubo un despertar tremendo y me metí a estudiar la palabra de una forma más concienzuda después de pasar por esa etapa. Pero la pregunta es: ¿no será que tú tienes años en esa etapa? Ya no es una cuestión de un año, sino es una cuestión de 5, 7, 8 años, que tú caíste en una pereza espiritual y desde entonces tú no has vuelto a leer la Biblia. La intentaste leer recién convertido y quizás avanzaste un poco porque tenías esa fuerza espiritual y orabas, ibas a la iglesia, andabas con todo, eras el que danzaba, el que gritaba. Pero ¿no será que después, con el paso de los años, caíste ahí y no te has salido de ese hoyo en años? Y te cuesta leer la Biblia. Estás luchando para leer la Biblia. ¿Cuál es la cura? La cura es golpear ese cuerpo. No se vaya a pegar ahorita un tope ahí, no. Disciplinar el cuerpo, hermano. Disciplinarse para retomar la lectura de la palabra del Señor. Es bien triste, hermano, cuando un cristiano que tiene años en el cristianismo cita mal la Biblia. Dice: ya ve, pastor, que ahí dice, ahí por ahí, pastor, dice ayúdate que Dios te ayudará. Y eso es un proverbio de allá afuera. No, pastor, porque como dice la Biblia, camarón que se duerme. A ver, completa el proverbio. ¿Ah? No, si eso no es Biblia. Y ya empiezan a citar unas cosas extrañas. ¿Por qué? Porque ya hace años que ya no leen la Biblia. Hermanos, por favor, si usted es una persona, ya es el último consejo, que ha caído ahí, ¿qué cree? Hay una solución. Usted es cristiano y usted tiene de su lado a Dios. Porque tampoco le voy a decir que porque no lee la Biblia usted no es cristiano. Eso sería un extremo. ¿Ok? Pero escuche, usted tiene de su lado a Dios y usted lo único que tiene que hacer es pedirle a Dios. Hacer una especie, hermanos, de compromiso. Y usted se arrodilla en su cuarto y usted le dice: Señor, hay un problema aquí en mi vida. Yo tengo años que caí en un bache que no he salido y yo no leo la Biblia. Voy a ser sincero contigo, aunque tú lo sabes. Pero a él le gusta que usted le diga. Así que, Padre, tú sabes, la agarro y parece somnífero, me da sueño. Oh Señor, me da miedo solo verla, me da miedo, es grande, unas tapas pesadas, enormes que no las puedo ni levantar. No, pero no fueran tortillas, porque si no. Y desahóguese, hermano. Dígale: Señor, yo quiero volverla a leer, Señor. Que este sermón no sea una exhortación más como todos los años. La misma exhortación todos los años, pero yo no hago acción. Haga acción, hermano, accione, Señor, y dígale: dame fuerzas. Fuerzas que vengan de dentro de mí, porque las que tengo por fuera no me sirven para nada. Algo dentro de mí que me impulse, una fuerza interna que me ayude y que me haga disciplinado para poder retomar la lectura de la Escritura. Hermanos, espero que la exhortación el día de hoy y los consejos puedan servir. Vamos a orar.